¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a realizar unas pruebas a diferentes bases de iluminación que vamos a encontrar a lo largo o embutidos en los televisores de panel del tipo LCD, las de iluminación LED. Para esto vamos a tocar tres aspectos principales, lo diría así. Uno, que sería el voltaje de trabajo. Dos, la corriente. Tres, disipación. Para esto vamos a comenzar viendo una gran variedad de LEDs que encontré acá en el laboratorio, como por ejemplo acá podemos apreciar los Edge, también los LEDs que llevan las TVs LG mayormente, con los difusores de 180 grados y una gran variedad de LEDs, como por ejemplo los famosos micro LEDs que los he visto en televisores 4K. Hay una gran variedad de este tipo de LEDs y el momento de realizar una adaptación en sí, ¿qué es lo que debemos respetar? Por ejemplo, aquí tenemos un LED de televisores Sony. Pueden observar, bastante interesante su determinación, como también en televisores genéricos de Master G. Así que vamos a comenzar realizando unas pruebas. ¿Para qué? Para evitarnos realizar este tipo de trabajos. Que más que trabajo me pase un experimento. Como pueden ver, está pegado con una resina epóxica. Así que vamos a comenzar realizando diferentes pruebas. También más adelante en otros videos vamos a hablar sobre los driver LEDs, que pueden venir embutidos en la fuente o también, como en el caso de los celos genéricos, directamente en la mainboard. Los driver LEDs, tema bastante amplio. Por ejemplo, aquí tenemos el driver LED de un TV Sony y diferentes driver LEDs que vamos a encontrar a lo largo de esta vida que llevamos como técnicos reparadores. Así que vamos a comenzar realizando unas pruebas. En los televisores vamos a hacer unas fuentes, unos resistores, unos cocodrilos, y vamos a sacar diferentes pruebas a los LEDs para ver qué tipo de corriente soportan, su máximo, su umbral, cuánto es su umbral mínimo y la disipación, lo que debemos respetar en el momento de adaptar. Bueno, ya hemos preparado algo, hemos soldado unos cables, estamos alistando para hacer las diferentes pruebas. En este caso vamos a identificar una base, un LED que está dañado, y vamos a ver qué nos marcan los probadores de LED que tengamos a mano, ¿no? En este caso, aquí podemos observar, tenemos ya marcado con la letra X esta base que funciona, opera totalmente, pero tenemos daño en los LEDs, ha cambiado bastante, inclusive la corriente con la que operan, y encima tenemos una base que está totalmente operable, que es del mismo voltaje de trabajo, de 6 voltios. Así que vamos a proceder a probar. Vamos a usar primero este probador y vamos a probar, vamos a ver cómo se comporta el LED usando un probador. Como pueden observar, miren, el LED comienza a iluminarme desde bajo consumo, comienza a operar de forma normal. Una lectura de 6 voltios me da, lo que es correcto. Su voltaje de alimentación, de trabajo, perdón. Aquí también, ahí pueden observarlo, 6 voltios. Ahora vamos a probar con el IFIX de otro probador. Checamos las puntas para que comience a operar y probamos. Miren, parece excelente el LED. Vamos a esperar hasta que suba al máximo, que marque su tercera medida. Me está midiendo 70 mA, me está entregando el probador 70 mA, 5.2, 5.6 voltios.
Vamos a volver a probar. Ten de cuenta, tenemos una diferencia de medida en el voltaje de trabajo de este LED. Vamos a ver que suba hasta 70 mA. Va a ajustarse a 5.3 voltios, 5.2. Ahora vamos a hacer la prueba invirtiendo las puntas, ya que este probador es Smart le llaman inteligentes, puede medirnos en primera combinación en ambos sentidos. Ahí sí nos va a marcar bien, ¿ya? Que suba hasta 70 mA. Nos marca un consumo de 6 voltios. Lo que es exacto. Vamos a probar con el otro LED, la polaridad correcta, primeramente. Como pueden observar, nos marca igual 5.8 aproximadamente con 70 mA. Vamos a invertir las puntas, ya que este probador nos permite en la primera combinación realizar esta prueba. Vamos a esperar que suba hasta 70 mA. Y marca 5.2 voltios. Bueno, ya estamos listos para hacer una prueba. Entonces vamos a utilizar dos fuentes para ver cómo se comportan estos LEDs aplicándole determinados voltajes, viendo su umbral mínimo de cada LED, como hemos visto hace un momento. De este LED que está marcado con X, el que ya sabemos, ¿no?, que está dañado, que está demasiado desgastado, ya cumplió su vida útil. Por esto tenemos conectado también los multímetros, donde vamos a ver la corriente que se va a aplicar. Vamos a tenerlo un poco más acá para verlos. Sí, ahí se logra observar claramente. Listo. Vamos a comenzar a subir la primera fuente para ver su umbral mínimo. Comenzamos a subir. Como pueden apreciar, el LED ya ha comenzado a operar. Vamos a subir un poco más para que vean. ¿Se dan cuenta? Ha comenzado a operar. O sea que pueden indicar en su umbral, lo mínimo para comenzar a operar este LED necesita 4.5 voltios. Lo cual los multímetros, como pueden apreciar, no me registran nada todavía. Pero si llego a su voltaje de trabajo, que son los 6 voltios, estamos llegando 5.7, 5.8, ahí sería 6 voltios. 6 voltios. Como pueden apreciar en el multímetro del fondo, está 222 mA. Ahora vamos a comenzar a subir y ver cómo opera el otro LED. Comenzamos a subir a 2, 3. Pueden chequear en el osciloscopio. Voy a subir un poco más. La línea amarilla comienza a subir. Vamos tomando la muestra. Y hemos llegado ya a los 6 voltios de trabajo exactamente. Y como pueden ver, el multímetro nos marca 131 mA. Y aquí están las fuentes. Ambas están ajustadas a 6 voltios. Eso es lo que alguna vez debemos respetar si queremos adaptar o reemplazar. Vamos a bajar de nuevo la intensidad.
del brillo de los LEDs para que no nos moleste el video. Eso es lo que vemos despertar. Por ejemplo, miren, ahorita tengo 4.9 voltios estoy aplicando a ambos LEDs. Y miren la diferencia que tiene estos LEDs en cuanto a iluminación. Y aquí tenemos la fuente. 4.9 voltios ambos. Y el tipo de corriente podemos que sea similar en los 0.3 miliamperes ambos. Pero ese es el problema que presenta. Y si bajamos un poco más la intensidad, el voltaje de trabajo a este LED, miren cómo quiere titilar, cómo quiere apagarse al variar. Vamos a apagarlo, lo cual no hace lo mismo esta fuente. Voy a comenzar a bajar el voltaje y miren, podemos tenerlo de un punto mínimo y comenzar a subir gradualmente sin ningún problema, lo cual los probadores de LED no nos han registrado, como pueden apreciar. Bueno, ya tenemos ahora, vamos a tomar la muestra. Siempre les recomiendo que realicen esta prueba para los LEDs que puedan cambiar, ya estén, pueden ser desde cicle usaditos o tal vez nuevos por el distribuidor que tengan. Siempre es respetar esto y también tomar una muestra de todos los LEDs originales, mejor si son nuevos, para tener una referencia de la corriente con la cual trabaja. En este caso tenemos los LG de difusor de 180 grados. Su umbral mínimo había sido de 4.8 voltios. Su voltaje de trabajo es de 6 voltios y vamos a ajustarlo a ese voltaje y vamos a ver cuánto de corriente nos consume. Ahí podemos observar en el multímetro, estamos por los 181, 180, 179, 180 miliamperes con los 6 voltios de trabajo. Y ahora vamos a quitar ese pequeño puente que realizamos para ver que este consumo de corriente sea similar una vez que apliquemos los 24 voltios a los LEDs. Nos pasamos, vamos a afinarlo. Ahí tenemos los 24 voltios, un poco más. Vamos a ajustarlo un poco más. Ya. Tenemos los 24 voltios. Tenemos los 4 LEDs ya funcionando. Y los 180 miliamperes. Como ya he visto, el miliamperaje se reparte de forma equitativa. Pero eso sería con su voltaje de trabajo. Vamos a subirle casi al máximo porque no siempre van a trabajar con 6 voltios exactamente. Suelen trabajar hasta con 6.3. Así que tendríamos que subir un poco más. Vamos a ver, vamos a aumentarle un voltio. Vamos a subir a 25 voltios de trabajo. Y miren cómo ha variado la corriente. Ahí se puede apreciarlo. Vamos a usar el backlight. Cómo ha subido de los 180 a los 250 solo con la variación de un voltio. Y ahora vamos a subir, está en 250 y tantos, vamos a subirla a 2.6. 2.6 voltios. Vamos exactamente y miren cuánto de corriente se consume. Podemos presumir que estos LEDs trabajan hasta con 350 miliamperes. Eso también viene descrito en las fuentes, mayormente de estos televisores como son el LG, Samsung, el tipo de corriente máxima que nos va a generar el driver LED. Bueno, también no podemos despreciar tanto a los probadores de LED que podemos encontrar en el mercado, ya comprando desde un proveedor o importando directamente
su lugar de origen. En este caso tenemos 6 LEDs que están conectados a la fuente, son de 3 voltios. La fuente lo tengo ajustado, como pueden observar, a los 18 voltios. Y los LEDs operando, como podemos decirlo así, correctamente. Eso me indicaría la fuente. Pero miren qué ocurre si comienzo a bajar el voltaje. Aquí es un poco notorio el defecto que tiene esta base, ¿no? Tenemos LEDs que nos alumbran a menor intensidad. Y a veces un probador nos sirve bastante en este caso para determinar de que está operando. Por ejemplo, vamos a desconectarlo de la fuente. Vamos a usar un probador que usamos hace rato, un probador básico, que en el mercado bastante económico, y probar. Miren los LEDs. Vamos a cortocircuitar las puntas para que comience y miren qué es lo que puse. Parece un árbol de Navidad, ¿se dan de cuenta? Unos operan al 100% y algunos tardan en encender a su máximo umbral, máximo lumen, ¿no? Lo cual nos indica un defecto en las bases LED y con lo que alguna vez los técnicos nos topamos. ¿En qué sentido? De que metemos el probador sin desarmar el televisor, nos enciende todos los LEDs, tenemos backlight y acusamos al driver LED de que está mal. Ahora también tenemos aquí estas basitas de LED. Como pueden observar, es un difuminador bastante grande. Los he visto en los 4K, creo que no se he visto en muchos televisores, tal vez ustedes por ahí, en el país donde estén. Miren, ¿qué problema tenemos? Son LEDs de 3 voltios. Tenemos uno al extremo superior que está dañado. Pero miren la temperatura de color que nos arroja. Y es un problema bastante común en estos LEDs también. Son LEDs de 3 voltios. Se les ha caído esa pequeña capa de fósforo que lleva encima, haciendo que el LED ilumine en el color azul. Recuerden que la pequeña capa de fósforo que lleva encima hace que el LED se vuelva en una luz blanca medio azulada. Y haciendo que tenga un defecto. Hay televisores, ¿no?, que sí funcionan con este tipo de LEDs con luz azul, pero en este caso no, están dañados. Y en este caso específico quería hablar en el tipo de LED. Vamos a hacer un pequeño acercamiento de este LED. Es lo máximo que da la cámara. Y para que nos demos de cuenta del tamaño del LED que lleva. Miren. Tamaño de la punta de un bolígrafo. Vamos a destapar estos LED que están mal. Y miren la diferencia. Lo cual hoy en día nos están complicando más a los técnicos que también separamos o cambiamos LED por LED. El tamaño. Bueno, estimados, es un gusto lo que se quería tocar hoy en este pequeño, como lo diríamos, en estos pequeños tips de separación. Era qué es lo que debemos respetar en un LED. Uno, ¿qué es lo que debemos respetar? Voltaje de trabajo. Ya sabemos que hay LEDs que operan con 3 voltios de trabajo. Hay otros que operan con 6 voltios. Pero lo principal también que debemos respetar es la corriente con la cual operan, con la cual trabajan estos LEDs. Porque ya sabemos, alguna vez ya se han debido enterar o ya conocemos sobre las fuentes de corriente constante y los diferentes drivers LEDs que hay, como los BOS, los buck flotante, las fuentes capacitivas que he visto mayormente en los foquitos de iluminación LED que vienen, que son bastante sencillas, inclusive se las puede adaptar, pero hay varios aspectos que hay que respetar de un LED, ¿no? Es un gusto compartir esos pequeños tips. Vamos a seguir hablando sobre drivers. Lo que tenemos que hablar sobre las fuentes de alimentación, las cuales
hacen que trabajen esas fuentes. ¿Y por qué también debemos bajar la corriente? Lo que yo quería explicarles el día de hoy es que los LEDs son totalmente adaptables. Podemos adaptarlo en caso de no conseguirlos. Lo mejor siempre se recomienda reemplazar por un LED de la misma calidad, de la misma... No podemos decirlo marca, ¿no? Porque sabemos que en las marcas genéricas vamos a encontrar de todos, desde 6 voltios de un modelo específico a LEDs que de 3 voltios en el mismo modelo, solamente cambia la cantidad de LEDs que puede estar incluido en el gabinete. La disipación, lo último que nos faltaba. Han debido ver que una gran mayoría de LEDs hoy en día vienen con este chasis, o sea, vienen montados sobre esta superficie de aluminio, lo cual ayuda bastante en la disipación de calor, porque cuando un LED, cuanto más funcione, en un voltaje y la corriente circule, va a crearnos una pequeña resistencia en el LED, lo cual se va a generar lo cual se va a disipar en forma de calor. Y por eso siempre se recomienda hacer una buena disipación. Yo vi colegas que lo agarran y lo pegan hasta con un scotch, con una cinta masking hacia el gabinete, haciendo que la disipación no sea buena, acortando la vida de un LED. Estos y más temas, estimados, vamos a seguirlo tocando más adelante. Un gusto, ojalá para el colega que me preguntaba cómo podemos reemplazar los LEDs. No es el secreto, ahí está lo que debemos conocer sobre los LEDs, ¿no? Voltaje de trabajo y más que todo corriente. Si esta base de LEDs que quiero adaptar a otro gabinete, tengo que respetar primero que voltaje de trabajo. Si son de 3 voltios, coloco de 3 voltios. Si me soportan 250 miliamperes y las bases que estaba retirando, que estaban dañadas, soportaban 150 miliamperes, va a ser una adaptación correcta. Y si en caso de que fueran de menos, de una corriente, estos LEDs tuvieran una corriente menor a la que nos marca la fuente, a lo que nos entrega la fuente, el driver LED, tendríamos que ajustar la corriente. Y en esto hay varios temas que se pueden tocar, como el ajuste de corriente en los driver LEDs, ya sea por los resistores shunt o por el piniset. Eso, estimados, un gusto. Buenas tardes o buenas noches.